Buenos días, qué alegría continuar en esta lección divina, la lectura orante de las Sagradas Escrituras. Vamos terminando ya este año civil, penúltimo día del año. Qué bueno que la palabra de Dios nos ayude a ir haciendo una evaluación de cómo hemos vivido este año, que ha sido distinto, que ha sido un año que ha cambiado el estilo de vida en el mundo, ha impactado pues la vida como tal. Miremos hoy la lección que nos propone la iglesia. Hoy se nos propone la lectura del texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y llevaba 84 de viuda. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. El día de ayer veíamos la primera parte de esta presentación de Jesús en el templo. Y aparecía la figura de Simeón, un hombre entrado en años lleno del Espíritu Santo. Nos lo repitió varias veces ayer el texto. Y entonces hace su proclamación de esa oración tan bella. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y veíamos la grandeza de Simeón y lo admirados que estaban José y María. En este mismo contexto, seguimos escuchando hoy a Ana, la profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Entonces, miremos como siempre, los invito a que tomen otra vez el texto, una segunda, tercera vez. ¿Qué dice de Ana el texto? Continuando esta presentación de Jesús. ¿Cómo era la vida de ella? ¿Qué consagración tenía? ¿Quién en sí era Ana? Una mujer de fe. Miremos todos esos detalles, son muy interesantes, son importantes para nosotros hoy. Y cuando terminó este pasaje de Ana, ellos vuelven a su ciudad. ¿Y qué pasa con Jesús allí? ¿Cuál es esta síntesis que nos hacen de la vida del niño que seguiría desarrollándose en Nazaret? Miremos todos los versículos, los ojos, la voz, hacen la proclamación, pero el corazón reposa en el sentido. Miremos hoy, terminando el año, este texto y hagamos la lectura orante con él. Segundo momento, meditación. Aparece Ana hoy, ya lo decía ahorita en la introducción. Simeón, nos hablaban ayer de él, un hombre consagrado a Dios, lleno del Espíritu Santo. Ana también, llena del Espíritu Santo. Y nos muestra varias situaciones particulares de su vida. Nos ubican, es hija de Fanuel. Los hebreos siempre hacen una referencia familiar, hija de, y también de la tribu de Aser. Nos hacen ahí una explicación de tipo hebrea. Una mujer israelita de verdad, hebrea de verdad, perteneciente a toda esta fe en Yahvé, el Señor. Y también, pues, en su comienzo de la vida estuvo casada 7 años y después llevaba 84 de viuda y no se apartaba del templo. 84 años después de su viudez, consagrada totalmente a Dios. Son las características de esta mujer. Y fuera de eso no se apartaba del templo. Hizo de su vida en el templo un encuentro cotidiano con Dios. Hizo de su vida una consagración total. Su viudez la utilizó para consagrarse a Dios. También hay una tradición antigua que dice que esta es una de las que acompañó a las que estaban en el templo consagradas, como la Santísima Virgen María. Hay una tradición muy bella al respecto y tenía pues como un cargo allí de acompañar las pequeñas que se formaban allí, como Nuestra Señora. Y entonces servía de día y de noche. Aquí hay una
muestra de cómo era esa consagración. Era 24 horas de los 7 días a la semana, si lo queremos llamar en estas formas nuestras hoy en día, de estar dedicada a Dios, a la oración y al ayuno. Oración y ayuno. Es decir, era una mujer puesta en Dios, totalmente en Dios. Y como Simeón, como caminaba en la voluntad de Dios, como quería vivir en la justicia, en la rectitud delante de Dios, tenía la capacidad de leer la vida en los criterios de Dios. Por eso le dicen la profetisa Ana. Y una profeta es la que sabe, o un profeta el que sabe leer la vida y el tiempo actual en los criterios de Dios. Y habla según la voluntad de Dios. Y aquí aparece ella como Simeón reconociendo el paso de Jesús, reconociendo la llegada de Dios en este niño, en Jesús. Ella sabía que estaba Dios. Por eso decía que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Se llenó de una alegría y empezó a hablar. Y el niño, y ubica a todos los que están ahí cerquita, hablando de él y de la esperanza mesiánica. Muchos en Israel no lograron reconocer a Jesús como el Mesías porque esperaban otro Mesías, lo hemos hablado. Pero los sencillos, los consagrados a Dios, saben leer la vida, escrutar los momentos, cada instante, y ver el paso de Dios por la existencia. Hoy una mujer profetiza, llena de Dios, consagrada totalmente a Dios. Por eso qué alegría ver las actitudes de esta mujer, que podamos aprender en esta meditación de cómo hay testigos que nos muestran que vivir en Dios es un gozo y es una alegría. Simeón y Ana esperaron y vieron cumplida esta esperanza de ser fieles en Dios. Y después utilizaron su boca para alabar y orar y mostrarles a los otros que estaban ahí cerca en este contexto de la presentación que Dios verdaderamente había venido al santuario, en este caso el templo, que Dios verdaderamente se había hecho hombre, Dios en persona, dicen algunos textos del Antiguo Testamento, que lo hemos venido mirando también desde Adviento. Hoy Dios en persona, Ana lo reconoce. Ana, una mujer consagrada a Dios. Que como Ana nosotros podamos hoy alegrarnos en los criterios de Dios, vivir en la voluntad de Dios, reconocer en Jesús, ahora en este tiempo de Navidad, en Jesús recién nacido, que Él es nuestra vida, que Él ya vino, que viene todos los días, que ha hecho de esta experiencia de tomar condición humana una revelación para todos nosotros en todas las generaciones. Y Ana hoy sigue hablándonos, la vida de ella, oración, ayuno, búsqueda de Dios. Este año la pregunta es, ¿hemos buscado a Dios? Estamos terminando. Nos falta hoy y mañana. Año difícil, año con todas las características que nos ha traído este COVID, que ha cambiado muchas situaciones de la vida. ¿Hemos buscado a Dios? ¿O nos hemos quedado como solo en la angustia o vamos hasta cierta parte, pero no somos capaces de ir más allá? De orar, de ayunar, de hacer ofrecimientos, de hacer mortificación que sirve para vivir en la vida del Espíritu. Y también, ¿cómo queremos vivir? Hemos vivido este año la santidad. Qué bueno que hoy en esta mujer, profeta, consagrada a Dios, ustedes y yo podamos mirar nuestra vida, sopesar cómo hemos caminado, hemos buscado el reino de Dios. Hemos hablado mucho del reino este año. Aquí hay una mujer que se adelantó a esta manifestación del reino que traía Jesús, esperó el reinado de Dios y vivió en el encuentro y consagración totalmente a Dios, sin mirar a izquierda ni a derecha, en Dios, la voluntad de Él. Así como Nuestra Señora, que es la perfecta, que ha unido la voluntad del Padre, de Dios, con la voluntad humana, aquí hay otra mujer consagrada a Él, que nos recuerda de tantos y tantas que en el tiempo, en la historia, se han consagrado totalmente a Dios. Laicos también, no solo los sacerdotes, todos por el bautismo. Pero ¿cómo estamos viviendo? Entonces, oración, ayuno, entrega a Dios, damos testimonio. Ana estaba feliz y le decía a los otros, es que estaba alegre porque es que le contaba a todos, dándole gracias a Dios, quién era este niño, quién era este Jesús que presentaban ahí en el templo. Qué grandeza y cómo se cumplían todas esas esperanzas de Israel, la liberación de Israel. No la liberación de los romanos, no la liberación a punta de guerra humana. Esa es la confusión que había en muchos. No, la liberación de la vida nueva en Dios, de la restitución del ser, como Dios lo creó, en perfección y en bondad. Esa donación,
Esa capacidad nos la restituye Jesús. Nace para mostrarnos cómo se vive, cómo se es hombre. Él es el hombre en mayúscula, el Hijo del Hombre. Y viene a mostrarnos cómo ser hijo de Dios, cómo caminar siendo humanos, como la creación perfecta de Dios en este gran regalo de Dios, de este universo, cómo se es hombre y cómo se es mujer. Aquí hay un ejemplo de mujer. Y termina el texto diciendo, una síntesis nos pone hoy Lucas, diciéndonos cómo el niño, pues volvieron a Nazaret, volvieron a Galilea, y allí el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Nos sintetiza Lucas, después de esta presentación en el templo, el comienzo de la infancia de Jesús para llegar a la adolescencia y para empezar ese proceso que tendrá un fuerte momento pues a los 12 años en el templo, pero también desde los 30 años cuando empieza la vida pública hasta que llega a la cruz y hasta que da la vida allí, en el altar, en el trono de la cruz. Hoy muestran a Jesús adaptada a la vida normal, crecía, se robustecía, crecía físicamente, pues aquí nos dice que crecía en sabiduría, pero es que Él es la sabiduría encarnada. Él es no solo sabiduría que se manejó en el Antiguo Testamento como una idea pues conceptual muy bonita, sino que toma realidad en Él. Él es la sabiduría, Él es la gracia, dice la gracia de Dios lo acompañaba, Él es la gracia, y empieza a crecer en cumplir la voluntad del Padre, sujeto a San José y a Nuestra Señora que vivían en esta perfección de Dios. Qué bueno hoy ver que creemos en un Jesús que ha sido hombre. Nos dan un detalle aquí corto, pequeño, una síntesis del crecimiento de Él, de cómo fueron pasando años en Nazaret. No hay muchos detalles, pero vivía en la rectitud del día a día, en la preparación de estar ahí con estos padres santos y delante de su Padre Dios hasta que llegara el momento de la revelación total, que empieza con su ministerio público, la vida pública y después con dar la vida en la cruz. Alegrémonos hoy por estos testimonios que siguen en esta octava de Navidad. Seguimos en Navidad hasta el domingo después el domingo del bautismo de Jesús. Seguimos en Navidad, seguimos alegres, seguimos cantando y ahora con la situación de terminar este año mirando a la luz de Jesús recién nacido, si verdaderamente este año nos hemos acercado a Él, si hemos vivido en Dios, si hemos tenido ejemplos de la palabra de Dios hoy, a través, por ejemplo, de Ana de Fanuel, de la tribu de Aser, que nos viene a mostrar cómo se puede vivir consagrados a Dios, unos con más radicalidad, pero todos estamos llamados a esta consagración totalmente a Dios por el bautismo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué hemos hecho del tiempo que se nos ha dado este año? ¿Cómo han sido las experiencias con Dios? ¿Cómo han sido los aprendizajes, las cruces, los momentos duros también? Qué bueno, estos que fueron consagrados, que nos habla aquí la palabra, no tuvieron momentos fáciles siempre. Ana fue viuda y seguramente hubo momentos fuertes, pero firmes en Dios. Lo mismo Simeón. Que esta fidelidad de estos que nos presentan las Sagradas Escrituras nos ayuden a ustedes y a mí a ser fieles en Dios. Hagamos oración. Te alabamos, Señor, porque has querido hacerte hombre. Has sido presentado al templo como luz de las naciones, lo decía Simeón hoy. Y hoy con la alegría de una mujer santa, consagrada, una israelita, de carta cabal, consagrada a ti, que ha querido vivir en santidad, en oración y en ayuno. Que hoy con el ejemplo de Ana de Fanuel, Señor, podamos agradarte, que nuestra vida sea búsqueda de ti. Ella siempre en el templo, nosotros en este templo del cuerpo, unido al alma, podamos esperar todos los días para que vengas y mores en nosotros. Ahora que estás recién nacido, que te celebramos como un hombre verdadero que has tomado condición humana, te pedimos que vengas y mores en nosotros, Jesús, que no nos apartemos de ti. Ana de Fanuel no se apartaba del templo, que nosotros no nos apartemos de esta interioridad del encuentro contigo que se da en este templo, que es nuestra unidad de cuerpo y alma, que podamos sentirte aquí como naces definitivamente hoy y para siempre en nuestras vidas. Enséñanos a hacer oración, enséñanos a hacer ayuno, enséñanos a hablarnos y alegrarnos como Ana y contarle a los demás que tú estás dentro de nosotros, que verdaderamente tú has nacido no solo esta Navidad, sino siempre desde el bautismo y hoy cada vez con más fuerza ahora que te celebramos en esta encarnación.
Tú has querido caminar cerca del género humano. Gracias por venir a mi vida, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque has venido a morar en nuestros templos. Que podamos perseverar para que sean templos dignos de tu presencia. Que podamos perseverar, Señor Jesús, en la búsqueda de ti para que esta sea como una cuna. Ahora que te recordamos recién nacido, que sea como una cuna donde tú puedas descansar en nuestros corazones, en nuestra vida. Regálanos hoy la fidelidad de Ana de Fanuel. Regálanos la fuerza de estar consagrados a ti verdaderamente, no solo de palabra, sino que vivamos en rectitud, en búsqueda y en anhelo de santidad. Amén. Cuarto momento. En síntesis, lo que ya hemos dicho, ¿cómo hemos vivido este año? Hemos buscado a Dios. Hoy, mañana vamos a hacer estos análisis. Nos hemos acercado a Dios. Este coronavirus, esta situación ha generado en nosotros incertidumbres, tristezas, alejamientos de Dios, o tal vez nos hemos acercado a Él, pero no solo en acercar de curiosidad, de momentos de susto, nos hemos acercado verdaderamente a Dios. Qué bueno hoy, como Ana de Fanuel, que hagamos oración. Ella no se apartaba del templo. Aquí hay un templo que Dios nos dio al interior. En este templo interior, hoy y mañana, saquemos momentos de oración, donde hagamos un balance de la vida. Y en ese balance de la vida miremos si sí nos hemos acercado a Dios o definitivamente nos hemos alejado de Él, o esta vestidura blanca que se nos dio está muy manchada, muy sucia de muchas cosas, o estamos con harapos. ¿Cómo podemos limpiar a final de año con un corazón contrito y cómo prepararnos para este año civil que comienza? Ya hemos empezado el año litúrgico, pero este año civil, ¿cómo empezamos de la mano de Dios? ¿Cómo le pedimos que esta situación del coronavirus sea un aprendizaje de ir más allá del ritmo que traíamos y comprender dónde está la alegría, dónde está lo que sustenta la vida y le da peso a la vida, y cómo también oramos por los que han perdido sus seres queridos en este año y han tenido situaciones difíciles. El Señor los bendiga, los acompañe y los llene de su luz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.